a reforzar su conocimiento. ¿Listo? Sharing. Bien, arrancamos. Ya, hasta el momento lo que hemos hecho es usar el método gráfico. Lógicamente que lo hemos resuelto también en forma algebraica, ¿no? Pero el problema ya está cuando se tiene tres variables, porque en ese caso se requiere un sistema de ejes coordenados en tres dimensiones. Y eso sería más complejo. ¿Ya? Entonces, el método gráfico, ¿ya? Generalmente habla de dos variables que son x y y, con sus respectivas restricciones, ¿ya? O sea, lo que prácticamente hemos avanzado hasta el momento es algo sencillo, pero a ustedes les está costando, no es fácil también, porque eso implica saber interpretar el problema para llevarlo en forma de ecuaciones, ¿ya? Ahora, o sea, digamos, generalmente todo hemos visto de que se representa en un sistema de coordenadas donde hablamos de XY o X1 o X2, ¿no? Entonces, en función al número de desigualdades, si es hacia arriba o hacia abajo de una desigualdad, lo que hacemos es encontrar donde hay más intersecciones, que ese es el área donde hay la factibilidad de poder encontrar la solución. ¿Ya? Entonces, por eso es que habla de una región factible. Lógicamente que la función objetivo viene a ser aquella que nosotros encontramos si es maximizar el valor máximo de lo que genera el análisis de la solución gráfica. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Y lógicamente que el punto óptimo es aquel que básicamente da conformidad a la función objetivo, que puede ser maximizar o minimizar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el maximizar está relacionado a encontrar el punto más alejado de origen en la región factible o área factible. O sea, es el punto más alto dentro de un área. ¿Ya? Y minimizar es el punto más cercano al origen, es decir, próximo a cero. Y la interpretación, ¿no? La interpretación lo hemos estado haciendo cada vez que resolvíamos uno de los problemas, de tal forma de que después de hacer el análisis de las restricciones y el que generaba mayor valor, logramos hacer su interpretación del resultado. Este problema de la carpintería, ¿ya? Estaba relacionado, ya lo habíamos resuelto, en que si convenía producir sillas o mesas, donde las sillas, cada silla generaba un ingreso o una utilidad de 15 y cada mesa de 20. Entonces, aquí está asignando un valor arbitrario, ¿no? Para ver en esta igualdad cuáles son los valores de X1 y X2, ¿no? Entonces, por ejemplo, si X1 es 0, X2 vale 1.5 y así sucesivamente. En realidad, aquí lo que hace es representar esta expresión en el eje cartesiano, ¿ya?
Y en este caso, resolviendo por Zoom, ya en forma rápida, encontramos lo siguiente. De que, en primer lugar, si interpretamos esto, ya nos dice que la solución óptima consiste en función a la cantidad de elementos que tenemos para producir sillas y mesa, que son las restricciones, donde se tiene el componente 1 que se dispone de 8 y del componente 2 de 6, ¿ya? Entonces, lo óptimo era, en este caso, nos salió que era conveniente producir 2 mesas y 2 sillas. Bien, entonces la solución óptima es una recta que pasa por el punto óptimo. Pero como dice acá, estamos maximizando. Y al maximizar acabamos de explicar de que cuando hablamos de maximizar, ya estamos hablando de un punto más alejado del origen. Eso es lo que nos da a entender la teoría. Y cuando hablamos de minimizar dentro de un área factible, porque el área factible es todo esto que está acá abajo. Cuando hablamos de minimizar es el punto más bajo cercano al origen. ¿Ya? Entonces, digamos, tenemos esas dos pautas que nos da lo que conlleva a maximizar o minimizar dependiendo del problema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay? Bueno, esto lo habíamos resuelto tanto en Excel como empleando el TORA, ¿no? Bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El punto óptimo. Bien, es lo que acabo de explicar, es el punto más alejado del origen, ¿no? Bien. 2 sillas, 2 mesas, ¿listo? La interpretación es esta, ¿no? Producir 2 unidades de silla y 2 unidades de mesa, en la cual se obtiene la máxima utilidad. Y por último, al producir 2 mesas y 2 sillas, se obtiene un ingreso de $70. En cuanto a las restricciones 1 y 2, ¿ya? Nos dice que no hay restricciones inactivas ni redundantes. Vamos a ver qué implica esto cuando tenemos lo siguiente. O sea que aquí hace uso de sus recursos, es decir, de las 8 piezas y que tiene y de las otras 6 piezas que también viene a ser una restricción para la producción de mesas y sillas, donde los elementos de 8, ¿ya? Nos decía el problema de acuerdo a las restricciones, las cantidades que se podía usar para la producción de sillas o de mesas. Lo vamos a ver para atrás al problema inicial acá, ¿ya? Por ejemplo, los componentes o materiales 1, ¿ya? Se podía usar 2 unidades de ellos para producir una silla. Y de esta cantidad se podía usar 2 unidades para producir mesa. De los otros elementos que se tiene solamente o se dispone de 6, se emplea 1 para producir una silla y 2 de estos elementos para producir una mesa. Entonces, después de solucionar, tenemos de que lo conveniente es producir 2 sillas y 2 mesas que nos genera $70. Es decir, de que aquí las restricciones, por ejemplo, si la solución óptima es producir 2 sillas, ¿no? Entonces, 2 por 2, 4, ¿no es cierto? Y si usamos
requerimos dos elementos para producir una mesa y vamos a producir dos mesas, 2 por 2, 4. Entonces, 4 más 4, 8. No es menor, pero es igual, es decir, que lo estamos agotando, esos elementos que nos permite usarlos todos. Y lo mismo acá, ¿no? Aquí sería 1 por 2, ¿ya? 2 y 2 por 2, 4, más 2, 6. Es decir, que agotaríamos los 6 elementos o recursos que disponemos de este material para usarlos completamente y agotarlo con este punto óptimo. Espero decir de que no nos sobra, lo agotamos todo. ¿Ya? Bien, ojalá que estuvieran entendiendo esto, porque es complicado en el aspecto cuando hablamos de redundantes, como dice acá, ¿ya? Bueno, ya hicimos la interpretación. Dice, no tiene restricciones inactivas ni redundantes. Inactivas quiere decir que nos falta. Redundantes que están por demás. Es decir, que lo vamos a agotar todo. ¿Ya? Entonces, como dice acá, haciendo uso total de sus recursos. ¿Cuáles son los recursos, los elementos que se dispone del material 1 y el material 2 para producir mesas y sillas? Bien. Con respecto a lo que podemos encontrar, ¿ya? De acuerdo a los resultados, ¿ya? Se considera factible todas aquellas en que las restricciones se cumplen, ¿ya? Esas son factibles. En este caso, tienen una solución única, como también puede haber más de una solución, ¿ya? En el caso de las mesas y sillas, nos dice que lo conveniente es producir dos mesas, dos sillas y agotamos los recursos. Una solución múltiple, ¿ya? Por ejemplo, acá podría ser cualquier valor que esté por debajo de esta área acurada. Entonces, ahí hablamos de que podemos combinar, digamos. Podría ser 1 y 1, digamos. 2 con 3 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta interpretar cualquier punto que esté en los puntos máximos de esta gráfica. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, es decir, de que la función óptima, ya esta que yo trazo, están por debajo del área factible. En cambio aquí, la solución óptima de la función objetivo intercepta en un solo punto a esta área. Ya entonces, aquí por ejemplo, si es una función paralela, ya, a una de las restricciones es de que está dentro del área factible, es que hay varias soluciones. Y la solución no acotada, ¿ya? Bien. Es decir, de que no hay un límite de extensión en la región factible. Quiere decir de que prácticamente puede tomar varios valores, ¿ya? Y lógicamente de que ahí había que ver cuál de ellos da el valor que buscamos, si es de maximizar o minimizar. Bien, y las no factibles es que
podemos encontrarnos con casos en que todas las soluciones que podamos encontrar en un área no satisfacen las restricciones. ¿Ya? Entonces, hay una inconsistencia, como dice, ¿no? No podemos encontrar un valor, ¿ya?, que está dentro del área factible que cumpla con la función objetivo. Y con eso nos vamos a encontrar cuando nosotros empecemos a resolver algunos problemas. Bien. Nos toca entrar al método simple. Ya, este método simple ya nos permite resolver problemas que tienen más de dos variables. Puede tener X, Y, Z, U, puede tener 4, puede tener 5 variables. Y lo más grave de esto es de que se hace más complicado a medida que hay más variables, porque hay que introducir variables artificiales, variables de holgura, de tal manera de que ya se hace más complicado. Pero es uno de los métodos, como les digo, para resolver problemas con más de dos variables. Entonces, lo primero es de que hay que construir esta tabla inicial, ¿ya? Pero para construir esa tabla inicial, previo a ello hay que introducir estas variables, ¿ya? Dice, este problema tiene ciertas restricciones. Verificar si los coeficientes de la función objetivo son todos positivos. Bueno, es lo primero que tenemos que ver, ¿no? Si vamos a maximizar un problema que tiene tres variables, entonces maximizar z que sea igual a 2x más 1 más 3x más 2 más 5 más x más 3. Entonces estoy hablando de más 2, más 3, más 5, que son los coeficientes de las tres variables de los cuales nosotros buscamos resolver ese problema por este método. ¿Ya? Si no, entonces dice aplicar la regla de entrada y regla de salida, que no lo vamos a ver. La fase iterativa, en el caso de maximizar, corresponde en primer lugar a verificar cuál es el coeficiente más negativo, ¿ya?, de la función objetivo, y en este caso se convertirá en la columna pivote. Es la primera que vamos a analizar. En esa columna pivote, los valores que están dentro de este sistema se divide entre los valores del lado derecho, que lo vamos a explicar ahorita. Bueno, es decir de que aquí, si vamos a ver esto, vamos viendo el mismo problema de la carpintería, que se lo va a resolver por el método simple. Aquí tenemos de que se va a maximizar esta función y estas son las restricciones. Lo primero que dice es de que los coeficientes de la función objetivo sean todos positivos. ¿Ya? Por otro lado, tenemos de que acá las desigualdades en esta función de maximizar están relacionadas a una desigualdad de menor o igual. Cuando estas restricciones tienen menor o igual, se deben introducir variables de holgura. Es decir, yo introduciría una variable de holgura a esta restricción y aquí también introduciría una segunda variable de holgura y convertiría esta restricción en una igualdad.
Espero que se me esté entendiendo. Si no, caso contrario, lo vamos a... ¿Ya? Es lo que acabo de mencionar. Hay que transformar en una igualdad las restricciones introduciendo variables de holgura. Si yo tuviera 3 restricciones, tendría que introducir 3 variables de holgura en función a que estos signos de desigualdad en esta restricción de maximizar, todos tienen que ser menores o iguales. ¿Ya? Bien. Mejor nos vamos a ir a un problema en Excel que me va a facilitar la explicación y de ahí voy a volver a este lado. Bien. Previo a ello, ¿ya? Bien, nos vamos acá. Bien. Ustedes lo tienen esto, yo lo he mandado ahí. Y en realidad es un trabajo que corresponde a un docente que era uno de los mejorcitos que logré conocer. De tal manera que su material me sirvió bastante porque lo veo que es muy pedagógico. Bien, estamos hablando de este método simple, ¿ya? Y él no plantea el problema, directamente plantea la función objetivo con las restricciones, ¿ya? Y en base a ello va describiendo cómo se debe resolver paso por paso, pero va a haber un momento en que ustedes acá directamente botan las tablas. ¿Y de dónde salen estos números? Van a decir ustedes. Y ahí sí que es grave. Entonces yo este problema lo he desglosado en el Excel que es el que ustedes van a tener, de tal forma de que nos vamos a ir al Excel y ahí lo voy a explicar. Bien. Acá. Bien, entonces este es el problema del método simple planteado ahí en ese texto, ¿ya? Donde, en primer lugar, estamos aplicando este método para una función objetivo que tiene como objeto maximizar, ¿ya? De tal manera de que, en primer lugar, lo que habíamos visto en la presentación en PowerPoint, una de las exigencias nos dice de que estos coeficientes de la función objetivo sean iguales. Posteriormente vemos acá 3 restricciones, ¿ya? Entonces tenemos 3 restricciones que tienen la misma desigualdad, todos son menores o iguales. Bien. Entonces, cuando tenemos de que en este caso de maximizar las desigualdades son menores o iguales, se deben introducir variables de holgura. Bien, entonces dice, las técnicas de penalización, esto lo que ustedes lo van a tener, ¿ya? Y que esto nos va a servir como base para entrar al método de la M. Entonces, aquí, por ejemplo, esto, un ratito, porfa, lo vamos a traer acá, ¿ya? Y que ojalá, a ver, vamos a ver, no va, a ver, dio, a ver, este otro también dio, y este otro, ojalá que, bien, ya esto lo van a considerar bastante, ¿ya? Es decir, de que aquí
Si tenemos menores iguales, hay que introducir una variable de holgura positiva. Si tenemos mayores iguales, hay que introducir una variable de holgura negativo más una variable artificial. ¿Ya? Si son iguales, ¿ya? Entonces hay que introducir una variable artificial positiva. Entonces esto poco a poco lo van a ir grabando ustedes. ¿Ya? Bien. Si aquí tenemos de que todas son menores iguales, ¿qué es lo que debo introducir acá? Variables de holgura positivas. Muy bien, variable de holgura positiva. Ya. Aquí voy a cambiar, aquí hay algo que está mal. Aquí tienen que ser mayores iguales, ¿listo? Y el que sabe de hacer tampoco porque por todo no es el que me aburre. ¿Ya? Bien. Porque siempre estamos analizando todo esto en el primer cuadrante. Es por eso. Ya. Bien. Aquí, como les decía, vamos a introducir variables de holgura. ¿Alguien me puede decir cuántas variables de holgura tengo que introducir y en base a qué? Son 3 variables de holgura. Muy bien. Entonces, empezamos por la función objetivo. Esta función objetivo pasa al otro lado de la igualdad restar. Esta otra también pasa a restar y es igual a 0. Entonces, esto que ustedes están viendo acá viene a ser la forma en que lo estamos llevando la función objetivo a una igualdad. ¿Está claro ahí, jóvenes? Qué rápido se da el tiempo. La día sí fue por lo menos. ¿Qué le dicen? Claro. Gracias, esa voz quería escuchar. Y luego ya convertimos estas restricciones en igualdad. Y para convertirlas en igualdad, lo que tenemos que hacer es introducir esas variables. Y en este caso, entonces sería 2x más 1 más 3x2 e introducimos la primera variable. ¿Ya? Y esto se convierte en una igualdad, ¿está claro? Aquí sería 0x1 más 2x2, introducimos la otra variable. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, bueno, a mí me gustaría trabajar con 2. Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Ya? Porque es más fácil empezar a nombrar de 1, 2, 3, porque son las, al final de cuentas, son las 3 variables de holgura que estamos introduciendo. ¿Ya? Esta de acá, ya, que corresponde a la segunda restricción, vendría a ser 3. ¿Listo? Y la última 4. Entonces, aquí tenemos la inclusión de estas variables de holgura en las restricciones. Y le vamos a colocar con rojo, ¿ya? Bien. Entonces ya hemos cumplido esto de acá y en función a ello vamos a construir nuestra tabla. Ya esta tablita tendremos que ordenarla de la siguiente forma. Un ratito.
Voy a copiar esto, que nos va a ayudar bastante a ordenar esta tabla. Aquí, espero que copie bien. Estamos ordenando, aquí corresponde a la variable x1 en esa columna. En esta segunda columna tenemos la variable x2 y aquí ya entran las variables de holgura. Lo estamos ordenando. ¿Listo? Entonces aquí sería la variable de holgura 2. Ahorita voy a arreglar aquí la tercera y acá la cuarta. Bien, y por último, los valores que tenemos después de la igualdad y que están al lado derecho, obtener la relación LB. Ya, entonces, estamos hecho que ser 2. Ya, porque es fácil perderse así. ¿Y dónde está la 2? ¿Dónde está la 1? Pueden ser. Y está la 4. Bien, entonces nuestra tabla inicial lo ordenamos de esta forma, como está acá. ¿Listo? Como está acá. Y vamos organizándolo. Bien. Aquí se sobreentiende que es 0, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, estamos en la función objetivo, acá tiene el valor de 0, ¿ya? La variable de holgura a la función objetivo es 0, ¿ya? Y esta de acá también es 0 su coeficiente. Lo estoy ordenando. ¿Ya? Entonces, cuando estoy ordenando, ya tenemos los valores menos 10, menos 12, 0, 0, 0, 0 y el lado derecho 0. ¿Hasta ahí está claro, joven? ¿Sí? Sí, Liceo. Sí. Ah. Entonces, esta de acá corresponde a la función objetivo Z. ¿Ya? Bien, ahí está. Y tenemos de que en esta fila, donde ya comenzamos a analizar las restricciones y estamos introduciendo estas 3 variables de holgura, entonces aquí, como estoy cambiando de H2, H3, H4, lo vamos a cambiar acá también. ¿Qué valores tenemos? Tenemos 2, 3, 1 y lo demás 0 y el lado derecho 15. Lo mismo acá, 0, 2, 0, 1, 0, 6. Esto. ¿Listo? Entonces, aquí hemos construido nuestra tablita. Hemos construido nuestra tablita y ya acá vamos a determinar cómo vamos a empezar a trabajar. Entonces, una vez que tenemos nuestra tabla, esto es similar a lo que han aprendido cuando vieron sistemas de ecuaciones de 3, 4 o 5 variables, en lo que se van viendo la forma de ir eliminando las variables para hallar valores. Entonces, este método, ¿ya? Para poder iniciar, en este caso, en una maximización, a ver, tengo 2 minutos, ya, entonces lo voy a escribir acá. En un problema de maximizar, se elige como columna pivote
ahorita voy a explicar qué es esto. El coeficiente que tiene el menor valor de la función objetivo de f, ¿ya? Entonces, esto de acá no se van a olvidar, como ustedes lo van a tener esto, así que espero que no tengan problemas, ¿ya? Y aquí tengo cuánto, un minutito. Bien. Aquí, a ver. No había acá, aquí. Bien, antes que se me corte, ya. Esto no se van a olvidar, por favor. No sé si ponerle como recuadro, ya, y ponerle un valor más grande en letra o no va a dar. 9 no. Listo, no se olviden de eso. Entonces, el coeficiente menor de la función objetivo de esta de acá, el menor es este, es menos 12, este de acá. Entonces, esta es nuestra columna pivote. ¿Listo? Y lo vamos a sombrear de color amarillito. Ya allí en la columna pivote, lo que me falta es encontrar el elemento pivote. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta columna pivote lo coloco acá y relaciono con el lado derecho. Si yo hago la división entre el lado derecho y el coeficiente de esta variable, me genera este valor. ¿Listo? Bueno, jóvenes, vamos a volver a ingresar a la menos cuarta.